Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Qué privilegio volvernos a unir en este momento a través de esta pequeña charla. Es una bendición de verdad para mí estar una vez más con ustedes y poder compartir un poco de la palabra, ¿verdad? Que papá nos tiene cada día para nuestras vidas. Y pues, ¿qué les parece si damos inicio en esta noche a nuestra reflexión que nos corresponde este martes del Proverbio 7? Pero, ¿qué les parece si damos gracias al Señor por esa gran bendición que nos ha dado? Padre, queremos agradecerte en esta noche, Señor, este privilegio que nos das de estar una vez más juntos a través de este medio, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor, que nos has dado y que sea de bendición para nuestras vidas, para cada uno de mis hermanos, Señor, así como lo fue para mi vida. Te lo agradezco, Señor, porque todo lo que tú das a nuestros corazones siempre es con un propósito. Y quiero exaltarte, Señor, en esta noche y anhelo que tu Espíritu Santo cada día nos guíe a toda verdad, que nos instruya y que nos muestre cada día los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Pues bien, hermanos, vamos a empezar nuestra reflexión que corresponde a este martes. A mí me tocó compartir a ustedes el Proverbios 7 del 6 al 10. ¿Gustan acompañarme en su Biblia al Proverbio 7 del 6 al 10, por favor? Y dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Al leer este capítulo de Proverbios y comprender cómo estas situaciones trascienden a través de los años y permanecen vigentes en la actualidad. Y no es que estemos ignorantes de todo lo que acontece a nuestro alrededor, porque lo vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en nuestro diario vivir, con los que nos rodean, incluso hasta con nuestras propias familias. Y la sociedad se ha encargado de que todos estos sucesos se vean tan normales y lo miran de una manera tan natural, y vemos ejemplos cada día donde los jóvenes y no tan jóvenes son seducidos por la inmoralidad sexual, y yo creo que esto fue lo que miró Salomón en este joven, que se dejó seducir fácilmente por este acto. Él observó la falta de entendimiento, dice el proverbio. Seguramente el joven a que se refiere Salomón, estaba indefenso, sin precaución, desprovisto, no tenía a lo mejor entendimiento ni sabiduría, carecía de discernimiento, y por lo cual estaba propenso a caer a todo tipo de trampas. Y esto es por el resultado de la falta de conocimiento y de obediencia a Dios, ya que el Señor nos ha dejado instrucciones muy estrictas en cuanto a esta situación. Dice la carta primera de Corintios 6:18, dice: huid de la fornicación.
Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces vamos a definir lo que es fornicación y definir lo que es adulterio. Encontré una palabra griega en el Strong que significa porneu. Esta palabra en griego significa actuar prostituta, lujuria indebida de cualquier sexo. O sea que es toda clase de relaciones ilícitas que están fuera del matrimonio. La fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el adulterio, por lo general, se refiere a cuando un hombre o una mujer que están casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Dice Proverbios 30:20: así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada malo. Al igual, Job 24:15 nos dice: el ojo del adúltero espera al anochecer, diciendo: ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. Buscando en diferentes versiones de Biblias y basándonos en el mismo versículo de Proverbios, que es el principal o la base principal, encontré diferentes definiciones para comprender un poco la palabra falta de entendimiento, el cual, la verdad, pues nos hace cometer las locuras más aberrantes en cuanto a la inmoralidad sexual. Y de ello vamos a citar pues ejemplos de hombres en la Biblia que por su falta de entendimiento los llevó a cometer actos reprobables ante los ojos de Dios. Y yo creo que esto nos va a ayudar un poquito a ampliar o a entender el por qué Salomón se refería a esa falta de entendimiento que hace mención de este joven, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera palabra que encontré en otra versión. Dice que era una persona imprudente. Una persona imprudente es que carece de cautela, de cuidado, de sensatez, o sea, prudencia, de responsabilidad, de premeditación, o sea, que no reflexiona las cosas antes de ejecutarlas. Y este ejemplo lo tomé de David y Betsabé. Y quiero que me acompañen a la escritura en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Solamente me enfoqué en esos 4 versículos y lo vamos a leer. Dice así 2 de Samuel 11, del 1 al 4. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? Y David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Y después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Aquí en este ejemplo nos damos cuenta que David no fue una persona prudente ni responsable.
porque él era un hombre casado y decidió seguir con su plan para tomar a Betsabé sin reflexionar en las consecuencias que traería a su vida, ¿verdad? Yo, como les decía al principio, carecen de cautela, de cuidado, de sensatez, o sea, de una prudencia, no son prudentes, de responsabilidad, porque tienen un compromiso atrás y pierden toda responsabilidad, de premeditación, es que no reflexionan las cosas antes de ejecutarlas, o sea, no piensan en lo que va a pasar con su familia, no piensan en lo que van a afectar a todos los que lo rodean, sino solo quieren satisfacer sus deseos personales sin medir las consecuencias. Y esto es lo que le pasó a David, ¿verdad? Y de igual forma, ¿cuántas personas se conducen de la misma manera que David? Sin importarles nada. Solo se dejan llevar por sus instintos y se comportan de una forma tan irresponsable sin reflexionar en lo que puede acarrear todos sus actos. De verdad que sí, es de sorprenderse, ¿verdad? Todas las consecuencias que acarrean el no ser personas, el de ser personas imprudentes en ese aspecto. Otra palabra que encontré, que es una persona falta de juicio. Esto es cuando una persona se encuentra en un estado de alteración en sus facultades mentales que lo llevan a un arrebato de pasión por sus locuras. O sea, que sus acciones se hacen, se dicen y se repiten sucesivamente. Y este ejemplo lo tomé de Amnón, hijo de David. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 13, del 1 al 21. Pero yo solamente tomé una porción, lo que es del 1 al 6, y luego vamos a leer del 11 al 14. Y ya ustedes con calma en casita, si gustan, pueden leer todo lo que es 2 de Samuel 13, del 1 al 21, para que puedan entender un poco de lo que pasó con el hijo de David. Entonces vamos a empezar a leer. 2 de Samuel 13, primero, del 1 al 6. Después de esto aconteció, dice la palabra, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y le dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, mi hermana. De Tamar, dice, hermana de mi hermano Absalón. Amnón se acostó y se fingió enfermo, y cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. Porque según el amigo le aconsejó que se sintiera enfermo para poder traer a su hermana delante de él, ¿verdad? Eso lo dice en el 6. No salió que en casita ustedes lo leen con detenimiento. Y ya del 11 al 14 dice lo siguiente la escritura: cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo:
ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas infamia. Pero pues, ¿dónde diría yo con mi deshonra? Tú serías uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables con el rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. En esta porción de la Biblia se habla pues de los 3 hijos de David, que es Amnón, Absalón y Tamar. Y Amnón se enamoró locamente de su hermana. Dice pues en la Biblia que ella era muy hermosa. Yo me imagino a lo que se refiere la Biblia para describir algo hermoso es que era bella, ¿verdad? Y él dice que se enamoró de una manera así tan tremenda, porque dice en el 13:2 de 2 de Samuel 13:2, dice que él estaba atormentado. O sea, que ese tormento le causaba dolor, le causaba padecimiento físico, porque hasta él se sentía enfermo, ¿verdad? A causa de su hermana. Dice ahí que se enfermó, porque ella era virgen y él la deseaba con yo no sé, con toda pasión o lujuria. Y le parecía difícil, ¿verdad?, acercarse a ella para hacerle algo. Entonces, cuando una persona es falta de juicio, es lo que yo les decía, alteran sus facultades mentales y lo llevan a ese arrebato por esa locura que maquina. Y eso fue lo que le pasó a Amnón. Estaba tan alterado en su mente, maquinando lo que él podía hacer con esa belleza de esa mujer, manchar a esa mujer tan hermosa, ¿verdad?, en sus locuras, ¿sí?, que él maquinó y planeó todo esto para hacerla suya. Él estaba alterado en sus facultades mentales y en su arrebato de pasión, él diseñó un plan, ¿verdad?, para tomarla, que le resultó súper efectivo y llevó a cabo su plan, el cual pues le trajo consecuencias también. Pues el enojo de su padre, el odio de su hermano y hasta su propia muerte. Y trayendo este ejemplo a la vida real, como muchas personas en su falta de juicio y trastornados en su facultad mental, planean esos actos irreprobables que sin pensar en las consecuencias las llevan a cabo, ¿verdad?, y no dejan de pensar en ello hasta llevarlo a cabo. Y esto fue lo que le sucedió a Amnón, ¿verdad? Es otro ejemplo que estoy poniendo en esta situación que estamos viendo de la falta de prudencia. Otro ejemplo que quiero poner, o que encontré también, es una persona sin experiencia. Eso es una persona carente de conocimientos y falta de dominio. Y este ejemplo lo encontré en la Biblia de Zimri, hijo de Salu, y de la madianita Cosbi, hija de Sur. Y eso lo podemos encontrar en Números 25, del 1 al 8. Eso es lo que vamos a leer. ¿Gustan acompañarme? Vamos a empezar con la lectura. Dice en Números 25, del 1 al 8. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel.
Y el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés le dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se hayan unido a Baal-peor. Y aquí un hombre de los hijos de Israel, que él es Zimri, vino y presentó una madianita a sus parientes, a vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando vio Fitnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los atravesó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Aquí vemos un ejemplo de este hombre con falta de dominio, carente de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya el pueblo ya sabía que no era correcto prostituirse con gente extraña, y mucho menos inclinar o rendir sacrificios a dioses ajenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios no estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero este hombre, Zimri, con falta de dominio, dijo: no, pues ¿sabes qué? Pues, ¿qué importa? Yo me llevo a esta chica y se la presento a mis parientes, y todavía la pasea, ¿verdad? Y con Moisés, y él va a hacer sus cosas. Y este hombre, pues, olvidando el mandamiento de Dios y conociendo el pueblo que se prostituía con las hijas de Moab, y aún cuando la ira se encendió contra Israel, pues ese tuvo la desfachatez, ¿verdad?, de traer esa mujer. Pues, ¿qué importa? O sea, yo me la traigo y mantener relaciones con ella a la vista de todos, ¿sí? Y fíjense que todo esto, pues, lo vemos vigente en nuestra realidad, en nuestro alrededor, que la gente, aún sabiendo que estos actos no son correctos, y que, pues, digamos, en su ignorancia, que a lo mejor no conocen bien de la palabra de Dios, pero yo sé que dentro de su corazón saben que no es bueno andar haciendo eso, ¿verdad? Que no es correcto estar haciendo esas situaciones, porque no van, o sea, no van de acuerdo con la sociedad, aunque la sociedad lo veía tan normal. Yo les he dicho, ¿verdad? Pero ellos lo toman, pues, muy a la ligera, y se pasean en la calle y hacen sus actos como si nada pasara delante de la gente, y llevan a cabo sus planes, y la gente los mira con naturalidad, ¿verdad? Pero yo creo que existen, yo pienso que sí, hay gente como Fines, que no está de acuerdo en estas situaciones. Él tomó una decisión muy drástica. Él fue y los atravesó, y los dos murieron ahí, en pleno acto, ¿verdad? O sea, la verdad es lamentable ver cómo este tipo de situaciones, por falta de prudencia, nos lleva a la sociedad a cometer tantos errores. A toda la gente, todos, nadie está exento de todo esto. Nadie, ¿verdad? Otro ejemplo que puse es una persona falta de corazón. ¿Qué es esto? El que carece de discernimiento por inmadurez y por falta de experiencia. Y este ejemplo lo tomé de Dina,
la hija de Jacob. Y este ejemplo lo encontramos en Génesis 34, del 1 al 7. Entonces vamos a leer esta porción de la escritura y dice así. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciéndole: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó en silencio hasta que ellos llegaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron de una manera porque Siquem había cometido una infamia a Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe de hacerse, dice la parte esa de la escritura de Génesis. En este ejemplo, Jacob vino a vivir a la ciudad de Siquem, en esta tierra de Canaán, donde él compró la parcela de campo por 100 monedas. Eso lo encontramos en Génesis 33, 18, 19, por si lo quieren leer para complementar un poco lo que les estoy explicando aquí. Y Dina, que recibió una buena crianza, cometió una imprudencia de relacionarse con gente de esta tierra, quizás ignorando las costumbres que ellas tenían. Dina, en su falta de discernimiento por su inmadurez y su falta de experiencia, vivió un suceso lamentable. Y al igual, personas que tienen estas carencias en sus vidas también pueden ser arrastrados por actos bajos sin medir consecuencias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántas jóvenes o mujeres encuentran así hombres como estos, que se dejan seducir, que se dejan engañar quizás por su ignorancia, porque son inocentes y les pueden bajar la luna, las estrellas, qué sé yo, y las pueden convencer de hacer actos que no son correctos? Y eso fue lo que le pasó a Dina, ¿verdad? Porque creo que Dina tenía pues muy buenas, ¿cómo quiero decirle? Pues fue bien educada a lo mejor, bien enseñada con sus padres. Quizás sus padres le enseñaban muchas cosas, pero aún ella, en su ignorancia de la vida, cuando se fue a visitar a las hijas de la tierra, de ahí de Canaán, donde ella vivía, pues fue el acabose para ella, ¿verdad? Al juntarse con estas personas y al no tener la madurez, se fue envolviendo hasta que pasó esto en su vida. Entonces, como yo les comentaba hace rato, al igual hay personas que tienen estas carencias en su vida y pueden ser arrastradas por actos bajos sin medir las consecuencias. Y volviendo al capítulo 7 de Proverbios, donde volvemos entonces a analizar a este joven falto de entendimiento, que lo hace vulnerable ante las seducciones de esta mujer, por ser imprudente, por su falta de juicio, por su falta de experiencia, por su falta de corazón. Lo condujo pues por esas tinieblas y obscuridad de la noche
que pues traducidos en una ignorancia espiritual. Ante todo esto, queda un llamado a hacer. Tenemos que pelear la batalla de la seducción. Dice en Mateo 15:19, del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, ¿verdad? Y es fácil descubrir cómo se comportan quienes siguen estos malos deseos. Pero el Señor ha sido muy claro al decirnos que guardemos su palabra, porque ella nos indica cómo debemos actuar. Y eso lo vemos pues en Corintios 6:18, que dice: huid pues de la inmoralidad sexual. Entonces, aquí, pensando en todo esto, se me vino el ejemplo de José. Yo sé que muchos hemos tomado este ejemplo de este varón, ¿verdad? De este hombre. Pero pues es un ejemplo palpable que se quedó escrito en la Biblia, que nos puede servir para estos tiempos. Entonces, José era un joven, ¿verdad?, que amaba a Dios. Y él supo cómo huir de la fornicación. Aun cuando la esposa de Potifar, de su amo, pues, intentaba día tras día y tras día seducirlo, no dudó en mantenerse firme en el temor a Dios. Afrontó con sabiduría la situación, negándose a acceder a los deseos de aquella mujer. Y eso lo encontramos en Génesis 39, por si alguno quiere corroborar con esta escritura para ampliar lo que estamos leyendo. Hay que hacerlo, mis hermanos. Entonces, dice Tesalonicenses 4:13, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. La obediencia, hermanos, conduce al entendimiento. Debemos empezar a vivir sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de todo lo que les expliqué en esta reflexión, podemos llegar a una conclusión, mis hermanos. Tenemos que manejarnos prudentemente. Y creo yo que una clave importante para evitar todas estas situaciones de la inmoralidad sexual es la palabra del Señor. La palabra del Señor, mis hermanos, es la que nos va a instruir y nos va a mostrar el camino correcto que debemos de seguir para poder evitar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos, hermanos, la sociedad ha puesto lo que es la fornicación, el adulterio y tantos actos de verdad aberrantes sexuales, ya lo hacen ver tan normal, tan correcto, que tú ves a una persona casado, manteniendo relación con otra persona, y cómo ven matrimonios destruidos, hijos sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de sus padres, por una ignorancia, por una falta de conocimiento, por una falta de obediencia a Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos más responsabilidad de dar un buen testimonio ante todos los que nos rodean. Ser ejemplo, hermanos. Nuestros matrimonios
ser ejemplo de todos aquellos que nos miran, que están a nuestro alrededor, que vean que nuestras relaciones como esposos sean sólidas, que vean en quién está sostenido nuestro matrimonio, ¿verdad? Para que nosotros demos testimonio de lo que puede hacer en nuestras vidas la palabra del Señor, el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad está tremendamente mal, tremendamente mal. Y nosotros, a ti y a mí, nos corresponde por nuestro testimonio, por nuestros matrimonios, ser ejemplos para los demás, ¿verdad? Que sí habrá personas creyentes que a lo mejor cometan situaciones como estas, pero todo esto es por su falta de ¿qué? De prudencia, ¿verdad, hermanos? Por su falta de entendimiento, porque no conocen en cierta manera o no han querido acatar las reglas o lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, y yo creo que Dios estableció el matrimonio con un propósito, y Satanás lo ha querido todo esto transformar y hacer que la sociedad disfrute y se deleite en su carnalidad. Pero Dios estableció el matrimonio con un propósito, ¿verdad? Que seamos uno, que nos reproduzcamos, porque así lo estableció el Señor, pero todo en un orden, ¿verdad? Y esto fue de verdad lo que Salomón miró en este joven, falto de entendimiento. El no poder comprender por esta causa, o saber retener, o saber huir de esta situación con esta mujer ramera, ¿verdad? Yo espero, hermanos, que esta reflexión sea de bendición para su vida. Como yo siempre digo cada que hablamos de la Escritura, que toda la palabra que se nos da es con un propósito, ¿verdad? Para crecer, para alimentarnos y para no retroceder. Entonces, anhelo que esta enseñanza les bendiga sus vidas y de verdad hagamos lo correcto, obedeciendo a Dios en su palabra, cuidándonos, cuidando nuestro matrimonio, siendo fieles a Dios para ser ejemplo con los demás. Hermanos, pues vamos a dar gracias en esta noche por esta enseñanza maravillosa. Padre amoroso, te agradecemos por tu amor y tu fidelidad. Te agradecemos por tu bondad, por tu palabra que nos has dado, Señor. Te suplico que nos ayudes como matrimonios cada día a ser ejemplos con los demás, con aquellos que no te conocen. Y te suplico que tú transformes vidas para que no caigan en este acto inmoral de la fornicación y el adulterio, que está muy de moda en esta actualidad, Padre, pero que tú repruebas todo esto. Por favor, Señor, guarda a tus hijos, guárdanos a todos los matrimonios, sosténnos, Señor, y cobíjanos. Bendice a toda tu iglesia, Señor, y guárdanos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Te lo suplicamos todo esto, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pues qué bendición de verdad de vernos a través de este medio. Yo no los miro a ustedes, pero yo sé que ustedes me ven a mí. Les extraño mucho, 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 de verdad. Cómo me gustaría tenerlos ahí, darles un abrazote a todos. Les amo de verdad. Extraño mucho esos momentos de estar juntos allá en la iglesia alabando a Dios. Pero sé que pronto va a pasar todo esto, hermanos, y cuando podamos abrazarnos y besarnos y de nuevo ser los mismos de antes, de verdad nos vamos a gozar y le vamos a alabar al Señor, porque ha sido bueno, porque ha guardado nuestras vidas, ha guardado nuestras casas ante todo lo que estamos viviendo. Y yo sé que a nuestro alrededor se escuchan muchas cosas y a veces nos preocupamos,
Pero yo siempre digo, papá, te tengo a ti, teniéndote a ti, ¿qué más puedo pedir? ¿Verdad? Muchas gracias, de verdad, hermano, les amo y les mando un cordial saludo y como ustedes saben, mi familia al igual les manda un gran abrazote a todos y les amamos. Que tengan bonita noche.